I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Bueno, mi nombre es Guadalupe. Voy a hablar esta vez sobre la desnaturalización de las proteínas. En sí se llama así por la pérdida de estructura de las tres fases o estructuras, como es la secundaria, la terciaria y en algunos de los casos también la cuaternaria, quedando así solamente la primaria, constituida por una cadena de polipéptida reducida a un solo polímero, dejando así ninguna estructura fija tridimensional. Bueno, presentaré una proteína, lo que es la gelatina, y otra es la clara de huevo. Primero, para poder hacer esto, voy a hablar sobre testigos. Es una muestra con el fin de conservar las características y propiedades para realizar futuros análisis y corroborar y comprobar nuevos resultados. Bueno, aquí tengo mis testigos. Aquí tengo lo que es la clara de huevo y lo que es la gelatina. Para esto utilicé lo que es 2 tarritos de muestra de orina transparentes con tapita. En cada una coloqué un poquito de agua. Con la misma parte le coloqué la clara de huevo. Y aquí igual. Le dejé aproximadamente un mediodía y se colocaron. Este estaba un poco más líquida y esta también. Y acá en los otros tarrinitas coloqué la mitad de esto acá. Y se preguntarán por qué está negrito. Porque le puse tarina. Tarina es como un desnaturalizante de las proteínas que le saqué a base de la cáscara de verde, sacando el zumito. Le dejé colar en un pocillo durante 1 hora y ese líquido finito que queda le coloqué aquí. Y observé que tiempo después, a las 2 horas o 3 horas que le puse, observé que estaba un poco más líquido. O sea que tarrina como que le rompía las estructuras de la proteína del huevito. Y acá también observé que estaba un poco más líquido, pero ni así pierde mucho su estructura por ser un poco más resistente. Y al pasar de completar un día y poco tiempo más, aquí están los resultados. Está un poco más líquida y un poquito más dura. Bueno, esta es mi presentación. Gracias. Hola, mi nombre es Malena y hoy vamos a hacer un experimento de desnaturalización de las proteínas. Para eso debemos saber que las proteínas vienen a hacer el rompimiento de las estructuras que estas poseen, quedando en una cadena polipeptídica, reducida a un polímero sin ninguna estructura tridimensional fija. Entonces, las estructuras moleculares de las proteínas soportan una determinada temperatura, un determinado pH y un determinado disolvente. Siendo así, la proteína es sometida a cambios de temperatura superior a los 40 grados centígrados. A esto involucra agentes químicos como ácidos, disolventes, alcoholes, entre otros. Entonces, estas reacciones químicas
rompiendo sus enlaces o estructuras tridimensionales para demostrar que la desneutralización en sí pues se presenta estos sencillos experimentos de las proteínas con albúmina de huevo y colágeno, que viene a ser lo que vamos a ocupar la gelatina sin sabor. Para esto vamos a necesitar los materiales, que es el primer experimento, la clara de huevo, 50 de clara de huevo, albúmina de huevo, 50 de agua. Lo que vamos a utilizar es nuestro testigo, como aquí podemos ver. Este ya ha pasado un tiempo de 24 horas. Entonces acá también vamos a necesitar ácido sulfúrico, en el cual someteremos 3 gotitas al vaso. Entonces, y en el segundo experimento tenemos el colágeno, la gelatina, que este vendría siendo nuestro testigo y nuestro experimento. En sí, estos testigos nos van a poder demostrar con las mismas sustancias qué cambio han tenido. Entonces, en el primer experimento hemos notado que se ha hecho totalmente líquida y tiene una capita blanca que se ha hecho por las 3 gotitas de ácido sulfúrico. Y en el otro experimento tenemos que la gelatina se ha hecho completamente agua, se ha disuelto, a comparación de nuestro testigo, que está completamente duro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En sí, estas cadenas de proteínas se están conteniendo en la clara de huevo, como en la gelatina se ha encontrado o adoptado una fórmula globular, ahora se desneutralizan su cambio de estructura globular, como vemos que ha sido su cambio, ¿no? Entonces, tenemos una hipótesis que si las proteínas son sometidas a agentes químicos como ácidos, alcoholes, disolventes o en sí temperaturas altas o superiores de 40 grados centígrados, estas van a romper sus estructuras moleculares, teniendo así sus estructuras moleculares tridimensionales y teniendo así o produciendo la desneutralización. Al juntarlos con el ácido sulfúrico o a veces alcohol, estas se hacen que las proteínas cambien su estructura globular. Lo mismo sucede si se pone a freír o a cocinar la clara de huevo. Este proceso se conoce con el nombre de desneutralización y se puede producir de muy diversas maneras. Entonces, calentando o cocinando la clara, batiendo las claras o por medios de químicos, como lo acabamos de hacer con el ácido sulfúrico. Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es? Es un cambio estructural en las proteínas, en el cual pierden su estructura nativa, tanto en su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. De esta forma óptima tienen funcionamiento de un cambio, en la cual también puede tener cambio en sus propiedades físicas y químicas. También les quiero hablar sobre la dosis. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de medicamento que contiene la medida exacta sobre el principio activo, para que así sea eficaz y seguro ante el paciente que se la pone. Recuerden siempre que la dosis siempre tiene que ser de una medida exacta. Se expresa correctamente en miligramos por kilogramos, en la cual es decir que la dosis siempre y cuando tiene tendencia entre la cantidad del peso corporal del humano. Mediante así será la dosis efectiva. Si la dosis es más elevada, pues tendría entre la persona que es aplicada tendría cambios secundarios y no sería eficaz. Ahora les voy a dar a conocer algunos experimentos que realicé sobre la desnaturalización de proteínas. Pues el primer experimento
en el cual tuve dos testigos de albumina y colágeno, en la cual en dos recipientes apartes tenemos igualmente albumina y colágeno. Pero mi primer experimento lo hice con alcohol. Con alcohol en un lazo de 24 horas. Aquí en la albumina, al coloqué 10 gotitas de alcohol en cada recipiente, tanto en la albumina como el colágeno, en la cual en el lapso de las 24 horas tuvimos un cambio. Ahora les muestro primeramente en la albumina. El testigo con el recipiente que hemos colocado 10 gotas de alcohol. Aquí podemos diferenciar que en la albumina en testigo vemos que está estable, que es la clara de huevo, todos sabemos, en la cual aquí tenemos la albumina con 10 gotitas de alcohol, en la cual vemos que tiene una gran diferencia. Aquí el alcohol, ya sea con alcohol o ácidos fuertes, tenemos un cambio total. Podemos ver que aquí el alcohol ha roto las bases, las cadenas de la albumina, en la cual vemos que tiene un cambio más oscuro, podría decirse, más opaca a la que tenemos al testigo, en la cual eso significa que el alcohol que el alcohol ha roto las proteínas de la albumina, en la cual ya su estructura tridimensional completamente ya no existe, ya la cambió en total, por eso tiene ese color. Ahora vuelta, les voy a hablar sobre el colágeno, el segundo testigo, con las 10 gotitas de alcohol. Aquí vemos. Aquí vemos. Como pueden observar, el testigo vemos que está inestable el colágeno, mientras que en el alcohol, ya sugerido las 10 gotas, en el colágeno vemos que tiene un cambio. El alcohol aquí no ha tenido una reactividad más clara, porque el colágeno tiene bases y enlaces más fuertes, se podría decir, en estructuras, ya que es una proteína, en la cual vemos que tiene una gran diferencia. Aquí podemos ver que es media opaca, en la cual el alcohol acá se ve más nítida a la vista, más limpia. Eso fue un enlace de 24 horas. Podemos verla claramente. Y la otra que es más clara. Bueno, ese es el primer experimento de desnaturalización. Más de la desnaturalización de las proteínas se vio más afectada en la albumina, por lo que podemos ver, mientras que en el colágeno no. El segundo experimento
lo hice con electricidad. Igualmente, dos testigos, tanto de albumina y colágeno, en la cual en recipientes diferentes sacamos igualmente la albumina y el colágeno. Con electricidad hice en el lapso de un tiempo de una hora. Lo hice mediante un cargador, en la cual la albumina, mediante electricidad, pudimos notar un cambio. Y ahorita les presento los resultados. Aquí podemos ver que la albumina en su estado óptimo, vemos que está claramente muy casi no tan líquida, en la cual a medidas de electricidad colocada, como había dicho, en el lapso de una hora, pues vimos que tuvimos un cambio. Este cambio que obtuvimos en la electricidad, aquí podemos ver que aquí en el cable positivo, en el lapso de una hora, pues comenzó a tener una espumas a su alrededor, como que se estuviera desprendiendo oxígeno, en la cual no. Esta proteína, en la cual podemos ver, pude ver que se pudo romper el cable positivo, mientras que en el negativo, estando ahí, siempre se mantuvo quieto. Y ahora la terminación, pues vemos los resultados, en la cual tenemos un cambio muy fatal, en la cual podemos ver que la albumina sí tuvo un cambio de desnaturalización. Podemos ver su color, que es más aquí más nítida, mientras que acá está oscura. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el otro experimento con el colágeno. Igualmente es el mismo procedimiento, pero con colágeno. Electricidad, y estos fueron los resultados. Aquí podemos ver el testigo del colágeno y la electricidad. Aquí, mientras tuvo un cambio reversible aquí, mientras que en la electricidad el cable positivo pues siempre se mantuvo quieto, estuvo intacto, no hizo nada, mientras que aquí sí resultó en el cable negativo surgió a hacer un poco de burbujas tan mínimas que se estaba disolviendo, en la cual se dio un cambio. Por lo que vemos, realmente podemos ver un cambio que tuvo, mientras que ese cambio se dio, siempre se mantuvo quieto el cable positivo. Y miren, estos fueron los resultados. Tuvo un cambio como azul morado, bien claro, por parte del cable negativo, en la cual aquí podemos ver que tuvo un cambio de colorización mediante electricidad en el colágeno en el lapso de una hora. Gracias, compañeros. Así que espero que les haya gustado un poco de esto, de mi contenido y ante estos procedimientos. Bueno, esta noche explicaremos sobre los testigos que tienen albúmina y agua y colágeno y agua. Aquí están nuestros frasquitos donde realizamos los experimentos y los pusimos
a sentir altas o bajas temperaturas, como puede ser en la congelación. Estos frasquitos los pusimos a congelar 24 horas. Estos son nuestros experimentos. El resultado que podemos obtener aquí es que cuando la albumina se congela, lo que ocurre es que los puentes de hidrógeno y los puentes de disulfuro se rompan. Entonces esto de aquí permite que se congelen y cambien aquí su color. Si lo podemos observar en el testigo, la albumina con agua está totalmente clarita, un color bien llamativo, bonito. Pero en la albumina y en el agua del experimento, de aquí llega a tener su color más opaco, como lo podemos notar. Por esta razón es que es donde se da los puentes se rompen. Es por esta razón que se da este tipo de color. Igual en la gelatina o el colágeno, con agua solamente se va a poner así. Este es nuestro testigo. Pero aquí en el experimento también vemos que ya al comenzarse a descongelar, o sea, al entrar en temperatura. Bueno, entonces aquí cuando vemos en el experimento, nos damos cuenta que al momento que esta de aquí se quita de la congelación, vuelve a temperatura ambiente, lo cual quiere decir que esto vuelve a ser reversible. Pero es, por ejemplo, aquí vemos que ya no está sólido como debería estar, sino que ya está líquido, entonces vuelve a temperaturas ambientales. Y esto es todo sobre la desnaturalización de las proteínas, que son reversibles, y otras son reversibles a temperaturas ambientales, y cuando entran a temperaturas altas o bajas, estas de aquí se doblan o también se contraen.